Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como se ha vuelto ya habitual, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han seguido vinculando a las diferentes plataformas y canales donde se emiten los contenidos, especialmente a los nuevos suscriptores, tanto en Spotify, estamos como En órbita podcast, al igual que en el canal de YouTube En órbita podcast. Sin más dilación, mis queridos podescuchas, vamos a entrar en materia. El tema que traigo para hoy sé que puede ser controversial, generar cierta molestia o levantar ámpula. Los invito, a partir de un aforismo planteado por el filósofo alemán Immanuel Kant, a que se atrevan y que tengan el valor de usar su propia razón. No tienen que estar de acuerdo con nada de lo aquí expuesto, que es solo una exposición, pero sí me gusta mucho la frase empleada por Kant en su maravilloso ensayo que es la ilustración, y es sapere aude. Atrévete a saber o ten el valor de usar tu propia razón. Dicho eso, nos vamos a adentrar, mis queridos podescuchas, en lo que genéricamente podríamos llamar como el mercado espiritual, con todas las implicaciones que ello tiene. No vamos a hablar aquí de economías de mercado, de economías de escala o emergentes, pero sí es necesario de pronto abordar algunas nociones básicas que pasa por alto las personas sobre marketing, sobre administración, sobre MBA si se quiere, y en regla pues podríamos hablar también de una espiritualidad del mercado y de, sin que suene a broma, desafíos para el minorista de la New Age o de la nueva era. Y esto tiene profundas implicaciones para el tema o uno de los temas centrales que hemos trabajado aquí. Quien les habla, como ya lo sabrán la mayoría, imparte un curso y unos seminarios, concretamente 7 derivados de ese curso base. Poco más que eso. El carácter diferencial del curso no tiene que ver con la inexistencia de niveles, avanzado, intermedio, básico, cosas de esas, sino más bien diría yo que no ofrece la respuesta requerida por el consumidor del mercado espiritual. Y es que esto es forzosamente, lo que quiera que sea la experiencia fuera del cuerpo, un fenómeno espiritual o que contribuye a desarrollo espiritual, evolución personal, desarrollo personal, proceso espiritual o, en la acepción más plana del término, despertar espiritual. Porque la persona parte del supuesto, la consideración individual de que antes ignoraba, desconocía cosas, pero que se está entrando en un proceso de largo aliento en el cual ahora ya no está dormida, sino despierta. Se ha dicho que los consumidores de productos de espiritualidad participan en una forma de religión de selección y mezcla, o que buscan, si se quiere, una especie de supermercado espiritual que prioriza la adquisición de bienes y servicios en un amplio rango de lo que llamaríamos experiencias. Ciertamente aquí hay varios elementos que debemos analizar, mis queridos podescuchas, y que más allá de las evidentes contradicciones en la acepción misma y la concepción de una supuesta evolución espiritual, implican entonces, más que la naturaleza gregaria, la proliferación o el caldo de cultivo propicio para el aprovechamiento de las vicisitudes, necesidades mentales y emocionales y las carencias que todos tenemos, por parte de unas pocas instituciones o de unos pocos. Ciertamente cuando hablamos, digamos, del porqué de la proliferación ahora de gurús, maestros, sea que hagan la presentación explícita o no, tácita o no, y del porqué el incremento en diferentes regiones del mundo, en una primera lectura bastante superficial, llamémosla, podríamos decir que hay una creciente búsqueda de sentido y una sensación de arraigo o una necesidad de un bienestar personal. También es cierto que ahora hay una difusión, gracias a los canales digitales como este por ejemplo, de cantidad ingente de filosofías mezcladas con historias, contadas más o menos a medias, con prácticas espirituales que pueden tener o no un origen en Oriente o en Oriente Próximo. Además de ello, evidentemente ahora hay una diversificación, tal como ha pasado con el consumo en general. Por eso les dije, no vamos a hablar de economías emergentes o de escala, pero sí es cierto que lo que sea la espiritualidad tampoco ha estado exenta de esa proliferación de retiros, cursos, talleres que contribuyen al fenómeno. Ciertamente hay factores. El primero, ya lo mencioné, búsqueda de sentido y bienestar. Estamos en un mundo complejo, rápido, vertiginoso, aleatorio, que cada cierto tiempo pareciera estar al borde de la destrucción y sin embargo parecemos hacer caso omiso. Sobre todo en aquel caso de las personas que afirman ya hallarse en un proceso.
se vuelve entonces el asunto cotidiano algo intrascendente e irrelevante por la misma connotación material que le dan a este. Muchas personas ciertamente incurren en el error de buscar respuestas y soluciones simples y rápidas a sus problemas personales que resultan ser complejos, volubles, y entonces rápidamente se adhieren a figuras que ofrecen la guía o el apoyo, y normalmente casi siempre es una mezcla de espiritualidad, crecimiento personal y superación de traumas, independientemente de dónde provenga o de qué vertiente. Esto se magnifica por la facilidad de acceso a la información. Y sin embargo, ese creciente interés en el desarrollo espiritual se traduce en la importancia de lograr bienestar emocional y mental. La mayor parte de personas que deciden o no reconocerlo indican hallarse más o menos estables, pero es su autoconcepto o percepción, al igual que aquellas que se autodenominan a sí mismas como espirituales. Los gurús, los maestros y una tercera categoría que serían los expertos, porque aparecen entonces expertos, ejemplo, en sueños lúcidos, ejemplo, expertos en OE, distarían mucho de la figura de un NN que simplemente expone y coloca sobre la mesa un conjunto de datos con los cuales la persona puede derivar o llegar a sus propias conclusiones. Y sin embargo, los expertos, que son una mutación del gurú y el maestro, están ofreciendo todo tipo de recursos a través de lo que ellos consideran son las prácticas genuinas y reales. Por eso muchos hablan incluso de asepsia, como si hubiese un patógeno o un contaminante interno. E indican que el tiempo es un factor relevante. Parecen conocer lo que hay del otro lado, o como llaman los esoteristas, del velo, y sin embargo todo el tiempo están haciendo alusión a que el tiempo es un factor importante, y que si tú, que estás escuchando, vas a buscar orientación, o a tomar un curso de SLOB o de cualquier otra derivación o fenómeno, debes considerar el tiempo que esta persona ha dedicado al mismo, porque será el tiempo el factor clave o decisivo al final para que te acompañen en lo que muchos de estos expertos llaman la transición entre realidades. ¿De qué va entonces el mercado de la espiritualidad? La creciente demanda de servicios relacionados con la espiritualidad ciertamente ha creado un mercado en el que cada vez proliferan más retiros, terapias alternativas, y a su vez esto atrae a personas que buscan vivir de sus enseñanzas. Al margen de la influencia de las otras culturas y de lo que ocurre, podríamos hablar también del problema en el que el mercado de la espiritualidad, más allá del conjunto de bienes y servicios que vinculan con desarrollo personal, bienestar mental y necesidades espirituales de las personas, implica la creación de un espacio o un sector comercial con un crecimiento altamente lucrativo, que va desde retiros de meditación, yoga, servicios de astrología, arte mántica, sanación energética, turismo religioso, pasando desde luego por, hay que reconocerlo, los cursos de SL y OB, que se consideran, para bien o para mal, entonces como una práctica forzosamente espiritual. Lo hablaba hace poco con un amigo, de hecho especialista en marketing, y le decía, tal vez ese es el factor débil de la, vamos a decirlo aquí a título personal, comercialización por parte de este servidor. Porque independientemente de la locución, al curso impartido y al tiempo empleado, la persona automáticamente quiere tener un dominio de validez acerca de su propio sistema de creencias. Y si quien les habla le dice esto no tiene nada que ver con la espiritualidad o no es un tema espiritual, pareciera haber una carga negativa o un impacto negativo sobre la decisión que toma la persona, sea esta racional o no. Ahora, al margen de hablar, por ejemplo, de tendencias del mercado espiritual como crecimiento, diversificación, digitalización, integración con el bienestar, y de lo que son los productos o servicios o los componentes propios del mismo, sí tendríamos que considerar suficientemente lo que sería entonces la carga o el impacto social y cultural de este fenómeno, mis queridos podescuchas, y hacerlo más allá de consideraciones a priori, es decir, sin sesgos. Podríamos hablar de puntos claves o puntos específicos para entender entonces en qué deriva todo esto, porque ciertamente hay un impacto social que se pasa por alto, que tiene que ver no tanto con el tema de comercialización de la espiritualidad o de evitar la mercantilización de ciertas prácticas, sino es justamente lo que le ocurre a la persona o lo que le pasa
una vez se adentra en esto. Los expertos, que son otra categoría muy similar a la del gurú y a la del maestro, afirman no detentar el monopolio de la verdad. Sin embargo, el discurso, la narrativa y el lenguaje está plagado de evidentes tautologías, paralogismos y contradicciones. La percepción surge de la combinación de distintos elementos. Hay una confianza que los que se vuelven los seguidores de estos expertos depositan. Un referente en el que establecen sus ideas o su sistema de creencias. Segundo, siempre se produce una simplificación de conceptos complejos y de la autoridad que se les otorga a quienes así lo expresan, como en el caso de los mal llamados expertos. Sin embargo, estos tienden a hablar en términos medievales de mi verdad versus la verdad de otros, mi verdad versus tu verdad, mi verdad versus las opiniones, y claramente nadie que sea medianamente serio y tenga 3 dedos de frente hablará en esos términos. Hay factores también en relación a la percepción o a cómo estos nuevos expertos, nuevos gurús detentan el monopolio de la verdad sobre cualquier fenómeno, no solo ya SL u OB. Algunos pueden resultar carismáticos, otros normalmente casi siempre recurren a la simplificación de la realidad del fenómeno. La mayoría de estos sujetos suelen presentar ideas complejas de manera súper simplificada, ultra reduccionista, y esto tiende a atraer a la mayoría de individuos que están buscando respuestas rápidas y fáciles, no solo a problemas complejos, sino a un fenómeno que es, vuelvo y lo repito hoy, inabarcable, que se nos escapa. Pero aquí el problema entonces, mis queridos podescuchas, es que en torno a este mercado de la espiritualidad, donde hay que incluir dentro del saco a la OB y la SL, se crean y se gestan lamentablemente comunidades de creyentes. Una comunidad de creyentes es la formación de comunidades compuestas por muchos individuos alrededor de una personalidad, de internet o no, de un sujeto, de alguien que se presenta como un experto, de alguien que se vende o se promociona directa o indirectamente como un gurú o no, y al final lo que hace es crear un ambiente de apoyo mutuo, que refuerza sus propias creencias, pero que dificulta la entrada de perspectivas diferentes. Hay un cierre cognitivo, y entonces con el monopolio de la verdad dentro de este mercado de la espiritualidad se produce un cierre cognitivo donde se rechazan ideas contrarias a las del instructor de moda, el instructor del momento o la figura de autoridad, y eso impide una evaluación crítica de la información. Por ello, mis queridos podescuchas, la apertura de este podcast de Sapere Aude y Immanuel Kant, que creo es tan valiosa y es un llamado en pleno siglo XXI para que las personas vayan más allá de la validación de la escala de lo que serían los monopolios de la verdad. Ahora bien, ¿qué más ocurre entonces en todo este extraño entramado de lo que es el mercado de la espiritualidad y cuál es el problema medular del mismo al margen de las cifras y la estadística que ahora se conoce? Más allá de las creencias, suposiciones, supuestos, la gente sigue asumiendo que existe algo así como una falsa espiritualidad versus una verdadera espiritualidad. En el mundo actual parece ser un tema en el que la mayoría de seres humanos viven, en distintas etapas de su vida y de manera muy diferente unos de los otros. Es cierto que cada individuo tiene una necesidad, vamos a decirle una tendencia teleológica hacia fines. Esa necesidad se puede traducir perfectamente como una necesidad espiritual, donde la persona, sea que lo entienda o no, busca sentirse plena, llena, integrada, busca la armonía o la felicidad. Sin embargo, lo curioso es los medios para encontrar esa felicidad, que pueden ser no solo aleatorios y extraños, sino que cada persona tiende entonces a seguir distintos derroteros o caminos. Es lo que la gente llama mi proceso versus tu proceso o el camino espiritual. Y sin embargo están buscando llenar espacios vacíos de alguna u otra forma. Entonces, podemos decir que hay antecedentes del fenómeno. Los humanos somos una especie bastante interesante. Lo que nos distingue de otras especies es que estamos constantemente creando narrativas. Luego nos adentramos en esas narrativas, nos sumergimos en ellas y nos las creemos. El dinero, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo crear ficción y dejar que éste nos domine. El valor monetario del dinero radica no solo en nuestra imaginación en relación al valor del número impreso en un papel, sino que se ha creado una narrativa en torno al valor de ese trozo de papel. Y entonces, lo mismo ocurre con los paradigmas económicos, políticos, ideológicos y desde luego con las nociones espirituales.
La ficción que los humanos creamos da origen a procesos. Entonces nosotros mismos nos convertimos en esclavos de los procesos que hemos ideado y desarrollado. Y nos basamos en la ficción que construimos alrededor de estos. Pero dado que como especie, todos nosotros también poseemos capacidades cognitivas y de evaluación crítica, replanteamos nuestras ficciones de vez en cuando. Las enmendamos, las corregimos, eliminamos partes de ellas e ignoramos partes y de vez en cuando reemplazamos pasajes de nuestra actual obra con una nueva ficción. A nivel espiritual, nuestros antepasados se dieron cuenta de que la idea era pensar que tal vez existía algo superior y diferente y más poderoso que estos mismos. Descubrieron esta idea al preguntarse cuestiones del tipo ¿de dónde proviene todo? ¿Quién lo ha hecho posible? ¿Y por qué no siempre entendemos la vida? Y entonces, con una falta de comprensión de la vida viene la aleatoriedad, el carácter azaroso que tanto nos inquieta a la mayoría. ¿Quién causa lo que sucede en nuestro mundo? De muchas cosas tampoco quisimos asumir la responsabilidad, así que era mejor culpar a un sujeto externo. Si las cosas van bien o mal, la responsabilidad de Dios o de los dioses ahora se ha trasladado al instructor, al gurú, al maestro o al experto. Las creaciones continuas y las narrativas sobre cómo vivir en relación con este Dios o con los dioses crean estas narrativas sobre la existencia de lugares llamados cielo o infierno y cómo queremos ser tratados y cómo estos seres superiores deben ser adorados. Sin embargo, estos edificios y estas construcciones tienden a mutar. Las cosas siempre quieren cambiar. Ahora la narrativa ha derivado hacia lo que sea el mercado del bienestar. La era de pagar a la Iglesia Católica o a las instituciones cristianas y sus derivaciones por la salvación parece haber terminado y quedado en el olvido. Sin embargo, lo que se observa hoy en día es que expertos en temas espirituales, expertos que venden el tema espiritual de forma escéptica para desvincularse justamente de cualquier connotación de ese tipo, y gurús de atención plena, coaches transformacionales, al margen de los valores que cobran, han hecho una excelente representación del pago monetario que hacíamos antaño a la Iglesia Católica o las instituciones cristianas. Ahora ya no nos interesa la salvación, sino la transformación individual. Lo destacable no es que estemos dispuestos a pagar por este tipo de servicios, bienes y productos dentro de ese mercado de bienestar espiritual, sino es el número de personas que se identifican a sí mismas como espirituales, que se denominan a sí mismas espirituales, pero no religiosas. Y ciertamente parece haber un aumento. Este extraño fenómeno, mis queridos podescuchas, podemos sumarlo al aumento de diferentes alteraciones y perturbaciones psicológicas no diagnosticadas a tiempo, no identificadas y en aquellos casos que han sido caracterizadas, no tratadas. Ciertamente hay un aumento de la depresión, hay sentimientos comunes de agobio e incompetencia y todo esto crea un mercado peculiar para un producto que habría sido imposible durante la mayor parte de la historia de la humanidad. El nuevo producto atractivo en sí mismo es, y ese es el problema, mis queridos podescuchas del mercado de la espiritualidad mayúscula. La expansión de la ya joven pero ya consolidada industria espiritual se observa con mayor facilidad en línea, independientemente de lo que son las plataformas y demás. Cualquier persona que se identifique como espiritual pero no religiosa se convierte en el target o el público objetivo perfecto. Y el problema, no es que los publicistas hagan su trabajo vendiendo espiritualidad, sino de lo que implica para las personas. Hay un economista norteamericano que de hecho se considera el padre del marketing en los Estados Unidos y es Philip Kotler. Y Kotler en alguna ocasión abordó lo que él también denominaba el mercado de la transformación y que está vinculado con este tema. Kotler más o menos lo expresa de manera bastante brillante en estos términos. La mayoría de las personas se mantienen como son durante toda su vida. Si son felices, rara vez buscan cambiar. Sin embargo, si no lo son, pueden recurrir a psiquiatras, psicólogos clínicos, medicamentos y grupos de apoyo. Pueden intentar bajar de peso, seguir una dieta vegana, someterse a una cirugía plástica, pueden recurrir a viajes, cambiar de trabajo, cambiar de pareja o tomar otras medidas para lograr una mayor satisfacción en sus vidas
o lograr o buscar algún medio que les prodigue algún tipo de satisfacción, así sea medianamente en sus vidas. En este sentido, siempre ha resultado interesante observar a las personas que intentan ser diferentes, personas que intentan cambiar su personalidad actual por otra, con suerte por una mejor. Estas personas a menudo están buscando algún tipo de experiencia espiritual para lograr la transformación. Pero en ese sentido, dice Kotler, ¿qué significaría esto desde una perspectiva de marketing? Que no suena cínica, sino más bien cruda, porque tiende a un fenómeno que poco se ha abordado y poco se ha estudiado. ¿Cómo pueden, al margen de que sean profesionales del marketing, crear y comercializar un servicio que ayuda a una persona infeliz a transformarse en una, entre paréntesis o comillas, mejor versión? Ciertamente podríamos hablar aquí de puritanismo, trascendentalismo, en términos un poco más técnicos, mis queridos podescuchas, consubstanciación del consumidor, pero no es lo que nos interesa. ¿Por qué? Hay un atractivo en los productos espirituales, hay un atractivo en la promesa de la transformación, evolución o despertar o crecer espiritualmente. Y es que en cualquiera de estas acepciones, la espiritualidad promete calmar las preocupaciones que tenemos como seres humanos sobre la aleatoriedad. Así es. ¿Por qué se sienten tan atraídas las personas, vamos a decir ahora los consumidores, por lo espiritual? Partiendo de la teoría sobre la necesidad psicológica de percibir al mundo como ordenado y no aleatorio, sería posible entonces postular que los productos con significado religioso o espiritual ayudan a gestionar las preocupaciones que tenemos sobre lo que es la aleatoriedad, la incontrolabilidad del mundo mismo. Un claro ejemplo sería, bajo la promesa de valor clásica en el esquema clásico, los sueños lúcidos. Uno de los elementos fundamentales del sueño lúcido es la toma de control del sueño, al margen de expresiones del tipo lucidez, conciencia. El control es algo que parece escapársenos a menudo en la vida cotidiana, independientemente de si la persona es buena haciendo prospectiva o no, planeación, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un claro ejemplo de una preocupación más que tenemos sobre la aleatoriedad. La mayor parte de los sueños se presentan de forma caótica, azarosa y aleatoria. Pero cuando la persona es capaz de tomar control, se revierte la situación. Cuando la preocupación por la aleatoriedad era evidente, los consumidores espirituales mostraban un mayor deseo de atribuir un significado a las prácticas que hacían, a los objetos seculares, y en general se centraba más entonces en los beneficios de hacer X o Y cosa. Y claro, ya no se trata entonces de si el sueño lúcido reporta o no algún cambio significativo en la vigilia del individuo, sino de qué hace el sueño lúcido en términos inmateriales, es decir, eficacia no material, eficacia no ligada al mundo puramente material, o eficacia infalsificable, es decir, eficacia inmune a la evidencia contraria. Lo que tenemos entonces aquí ciertamente es un panorama amplio y diverso y extraño, donde el verdadero problema no es, como diría Edward Osborne Wilson, que tengamos emociones del Paleolítico y aún en siglo XXI instituciones medievales, sino es nuestra incapacidad, para decirlo en términos kantianos, de asumir la mayoría de edad intelectual, de atrevernos a pensar. Alguien hace poco me recriminaba a propósito del curso que imparto, que es uno solo, que por qué no habían consideraciones taxativas o tajantes o determinantes. Y ciertamente no soy un experto y ciertamente reconozco el carácter inconmensurable del fenómeno en el que nos estamos adentrando. Por eso no podría plantearse en términos tajantes, taxativos, ni siquiera desiderativos. Le dije, no sé ciertamente qué sea el fenómeno, pero podemos explorarlo y abordarlo conjuntamente. Pues bien, mis queridos podescuchas, espero que haya sido del agrado, que no genere tanta ámpula. Mil gracias a todos por escuchar como siempre y nos veremos en una próxima emisión.